Con esta buena noticia porque está a punto de cerrar el mes y ya con los números que se presentan podríamos decir que los ahorros previsionales de los chilenos, los fondos de pensiones están completando 3 meses pero de antología, buenísimos, sobre todo la gente del fondo A y el fondo E que han tenido rentabilidades muy pero muy inusuales de lo buenas que son. Vamos a revisar las gráficas antes de consultarle a nuestro entrevistado la explicación de todo esto y si esto se puede mantener en el tiempo, para que ustedes lo vean. Esto fue lo que está ocurriendo en el mes de agosto, está cerrando, pero según la consultora CIE, estos son los números. El fondo A con una rentabilidad, una ganancia en el mes de 2,37%, muy buena. El B 1,9, el C 1,9 también, el fondo D 1,8 y el E 1,48. Esta es la fotografía del mes de agosto. Vamos a la otra, por favor, señor director, porque aquí ya ampliamos el rango y esto es lo que va del año 2025, donde miren la rentabilidad del fondo A, 11,53%. Es realmente un muy buen número. El fondo B, 10,05%, el C, 9%, el D, un 7% y el fondo E, un 6,05%. La última fotografía, por favor, señor director. Aquí vamos a ver lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses y aquí también el número es impresionante. El fondo A, 15% de rentabilidad de ganancia en 12 meses para nuestros ahorros previsionales. El fondo B, 12%, el C, 8,4%, el fondo D, 4,40% y el fondo E, 2,99%. ¿Qué hay detrás de estos números? ¿Por qué han sido tan buenos en los últimos 3 meses? ¿Se podrán repetir en los próximos meses? Preguntas para nuestro entrevistado en nuestro programa Con Peras y Manzanas. Vamos a presentar a Felipe Sepúlveda. Él es analista de la empresa de asesorías financieras Admiral. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Hola, muy buena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, la primera pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos completado 3 meses tan buenos para los ahorros de los chilenos en los fondos de pensiones? Bueno, a grandes rasgos, lo que explica tan buen rendimiento en los fondos de pensiones es cómo se ha ido moviendo los mercados a nivel internacional. Uno de los principales focos es que los mercados internacionales, sobre todo para el fondo A y B, han tenido una muy buena rentabilidad este año, a pesar de los periodos de incertidumbre que hemos pasado a nivel internacional. Pero también desde ya julio del 2024 en adelante se han encontrado cifras récord tanto para los índices bursátiles de Estados Unidos, de Europa, del mundo en general. Y eso ha apoyado que los fondos previsionales tuvieran un mejor rendimiento, que ha ayudado también a lo que estamos viendo hoy en día. Claro, hemos visto, por ejemplo, que la bolsa chilena ha tenido récord, ha batido alrededor de 35, 40 récord, marca de los puntos en lo que va del año, y los mercados internacionales tienen algo parecido. Y eso es muy raro porque este año pintaba para ser un año complicado, con algunas guerras, conflictos bélicos en el mundo, con la guerra de aranceles que planteaba Trump. Pero ¿por qué las bolsas? Y yo lo planteo por la pregunta, porque me parece súper bien que las bolsas estén en números positivos, porque ahí ganamos todo y nuestros ahorros previsionales suben. Las bolsas no han hecho caso a estos temas, finalmente pasaron ahí, hubo sustos puntuales, pero luego repuntaron y han tenido ganancias. De hecho, tú ocupaste la palabra correcta. Han habido sustos. Claro, porque una de las principales incertidumbres que hemos tenido son los conflictos bélicos, pero también los conflictos comerciales. Desde la perspectiva de conflicto comercial, Estados Unidos, con la gran mayoría de las potencias del mundo, han reestructurado su política comercial, pero se ha logrado que esto pueda llevarse de la mejor manera, con sus momentos, por supuesto, tensos, cuando vimos, por ejemplo, aranceles del 200% entre Estados Unidos y China, y eso estuvo mermando cierto poco los rendimientos, pero poco a poco después eso se fue relajando, normalizando y interiorizando por parte de los mercados. Y lo mismo pasa en el plano local con el IPSA. Los escenarios de incertidumbres locales poco a poco se van normalizando y eso ha generado una mejor expectativa, un mejor rendimiento. Eso no quita que siempre quede la duda de que, bueno, y si no hubiesen existido estos conflictos bélicos o no hubiesen existido estas tensiones comerciales. Exacto.
Exacto. Es Esa la es la gran pregunta duda, que siempre claro. queda ahí latente. Sí, ahora Felipe, bueno, los números han sido buenos en general para los 5 multifondos, pero han sido particularmente buenos para los fondos más riesgosos. Y aquí está el link, hago el link con lo que tú dices, las bolsas han dado muy bien y los fondos más riesgosos tienen la mayoría de nuestros ahorros en las bolsas, la mitad afuera, la mitad de la bolsa chilena. Pero los fondos más conservadores, ya sea el D y el E, tienen números un poco más humildes, por decirlo. Son rentabilidades positivas, son ganancias, pero son más humildes. ¿Qué es lo que ha pasado en ese caso? ¿Por qué ellos no han ganado tanto? ¿Es por lo mismo a lo cual obedece, que son fondos más conservadores, no suben tanto, no bajan tanto? Claro, al ser fondos más conservadores, su composición en los cuales se invierten, por decirlo simple, son activos menos riesgosos, como por ejemplo los bonos del tesoro, o bonos soberanos, o bonos de empresas, que tienden a tener efectivamente una rentabilidad, y de hecho la gran parte de las composiciones de los fondos más conservadores son del tipo más, comillas, renta fija. Entonces, eso hace que sus rentabilidades sean más bajas, pero se sostengan más en el tiempo. Son menos volátiles. Y ahí está el beneficio de esos fondos menos riesgosos, que están menos sujetos a la volatilidad. Claro, si nosotros, por ejemplo, comparábamos con el fondo A y B en abril, que es cuando empezó la guerra comercial, lo más probable es que si miramos el mes de abril, hubiésemos visto una rentabilidad casi negativa para los fondos A y B, y el fondo los fondos menos riesgosos, el fondo E, el fondo D, estarían quizás en ese mismo número todavía, 1%. Claro. Entonces, ese es el pro y el contra. Pero tiene que ver más que nada con la composición que tienen estos fondos menos riesgosos, que están más trabajados o más orientados a activos de menos riesgo o activos también conocidos como refugios. Claro, Felipe, yo sé que ustedes, los analistas financieros, no tienen una bola de cristal que pueda adivinar el futuro, pero sí pueden ver escenarios, proyecciones. ¿Es posible que estos buenos números que han hecho multiplicar nuestros ahorros previsionales, que estén llevando números buenos, uno ve las cartolas y ve cómo ha crecido nuestro ahorrito, ¿es posible que estos números se sigan manteniendo en los próximos meses o hay dudas, hay nubarrones ahí en el escenario? Siendo sincero y siendo muy objetivo, sí hay una altísima probabilidad de que podamos tener números positivos de aquí en adelante. A medida que estas tensiones comerciales han ido disminuyendo, eso ya nos deja un escenario mucho más favorable, pero también nos favorece mucho las expectativas de que en el futuro veamos, por ejemplo, recortes de tasa en Estados Unidos, que ayudarían, por ejemplo, a un dólar mucho más barato, aumentando el apetito por riesgo y permitiendo que, por ejemplo, haya mayor inversión en renta variable internacional. Entonces, si uno proyecta el escenario que tenemos hoy en día, sí, se puede decir que podríamos tener un mejor escenario o mantener estos números, pero tiene sus condicionantes, que no aumenten las tensiones comerciales, que efectivamente veamos los próximos recortes de tasas que se esperan en Estados Unidos para que disminuya el valor del dólar, y en el caso local también que el tipo de cambio pueda tener un retroceso un poquito más sostenido que permita tener una mejor competitividad. Perfecto, vamos a estar entonces atentos a eso. Una última pregunta. La reforma previsional, que el lunes va a tener su primer cambio con el aumento de la PGU para los mayores de 82 años, trae, por ejemplo, el cambio de los fondos de pensiones como los conocemos ahora, el A, B, C, D y E, va a pasar a los nuevos fondos que son los fondos generacionales. Este nuevo esquema podría tener diferencias de rentabilidad con estos números que tienen por ser de la forma que son, ¿o no? Deberán tener las mismas rentabilidades, solo que ahora van a ser 10 multifondos. ¿Habría una diferencia desde ese punto de vista? En teoría, no. O sea, deberíamos tener rentabilidades similares porque la composición, lo que se va a hacer es que simplemente vamos a trasladar los activos que estaban, por ejemplo, en el fondo A para personas más jóvenes. Entonces, deberíamos tener, por ejemplo, rentabilidades o en este sesgo generacional en los sectores más jóvenes, las mismas rentabilidades, y en los sectores más longevos, quiero decir, por no ocupar otra palabra, quizás rentabilidades más cercanas a los fondos, sí, de más edad, más cercanas a los fondos conservadores. Deberíamos ver una normalización. Ahora, ¿viene con un periodo de ajuste? Sí. Entonces, es muy probable que en este ajuste, donde se reestructuren las carteras, quizás podamos ver los números un poquito trastocados, pero en el largo plazo deberíamos tener un movimiento similar en las rentabilidades que estamos teniendo ahora en los fondos de pensiones, porque lo que vamos a cambiar es de que ahora la generación determina el fondo en el que estoy, más que yo per se.
Perfecto. Bueno, Felipe Sepúlveda, analista de la consultora Admiral, conversando con nosotros, aterrizando, explicando con pera y manzana estos buenos resultados de los fondos de pensiones de los trabajadores. Muchas gracias, Felipe, que estén muy bien.